Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a hablar un poco de política o policy, como se dice, de política de telecomunicaciones a nivel de la Unión Europea, ¿no? Y vamos a revisar de manera muy rápida, pues algún documento que se ha filtrado esta semana y que probablemente tenga un impacto a largo plazo importante pues, en el sector de las telecomunicaciones en España y, por supuesto, en Europa, ¿no? Que es algo que cada vez cuesta más trabajo diferenciar, ¿no? Compartir con vosotros pues, un contexto que seguramente pues, para la mayoría, ¿no? de nosotros, de nuestros oyentes, pues es más que conocido, ¿no? El sector de las telecomunicaciones está muy regulado. Las razones por las que lo está pues son diversas e incluyen, pues, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se ofrecen servicios que se pueden considerar críticos, ¿no? Que tienen un efecto directo sobre el bienestar de las personas y la cohesión de la sociedad, pero fundamentalmente esta regulación se hereda del hecho de que los jugadores principales en la mayoría de los casos y en buena parte de los países grandes de Europa, pues son antiguos monopolios nacionales, ¿no? Que operaban pues desde el monopolio del teléfono hasta incluso en algunos casos pues el correo y los telégrafos también, ¿no? Bueno, la historia es muy complicada, no toca de hablar hoy de eso, pero digamos que esa colección de gigantes bondadosos, ¿no? Pues tiene en su mayor parte ese origen, ¿no? O eso, así es como le gusta verse a buena parte de la industria. Eh, en cualquier caso, esa misma industria, pues lo que está pidiendo desde hace mucho tiempo, y ahora abundaremos sobre los motivos, aunque ya hemos hablado de esto aquí desde diferentes perspectivas en numerosas ocasiones, pues el sector, como decía, está reclamando un cambio en esa regulación, ¿no? Un cambio sustancial. Y como todo lo que pasa en Europa, en la Unión Europea, en realidad, pues ese cambio será el fruto de un equilibrio muy fino y muy difícil, ¿no? Entre lo que puedan ser las propuestas y los intereses de la Comisión Europea, entre comillas, pues el gobierno de Europa, y los gobiernos de los Estados miembros, ¿no? Que bueno, cada cual tiene también sus propios intereses y sus propias maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, desde luego, no es un proceso sencillo y la formación de este tipo de consensos y acuerdos, ¿no? Que se ejemplifica, ¿no? En los famosos trílogos, ¿no? Pues bueno, es desde luego merecedor de un estudio aparte. El hecho es que hay elecciones europeas previstas para junio, si no recuerdo mal, y de esas elecciones, pasado un tiempo, pues saldrá un nuevo parlamento y del nuevo parlamento, pues una nueva comisión. Y justo en este momento de lo que estamos hablando es precisamente de fijar cuál será la agenda, cuál será el camino, ¿no? Que siga esa nueva comisión con los jugadores que de ella formen parte, ¿no? Y como decía, esta semana, pues a finales, creo que el jueves o el viernes, se ha filtrado un white paper, un documento que ha elaborado la propia comisión, que es una pieza clave para entender cuál es ese camino, ¿no? Y hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Y la idea es, bueno, pues dar un vistazo a ese documento y hablar con vosotros un poco sobre ello, ¿no? De, como decía, esta filtración de la que se hizo eco, por ejemplo, pues el Financial Times y posteriormente pues la prensa de los distintos estados, pues en particular en España, podríamos mencionar a Ignacio del Castillo en Expansión, que escribió una excelente nota, ¿no? Valorando la situación. Bueno, ¿quién está detrás de este white paper? ¿No? Bueno, pues este white paper, este libro que iba a ser un libro blanco y que finalmente se ha quedado en un white paper, que es de un alcance evidentemente menor, pues esto forma parte de la estrategia de Thierry Breton, el actual comisario de Mercado Interior de la Comisión. El objetivo declarado de este white paper es llegar a la formulación
de lo que se llama Digital Network Ads, o TNA, por sus iniciales, que va en la serie, ¿no?, de otros éxitos más o menos recientes, ¿no?, y que ha podido tener la regulación comunitaria, como la DSA, la Data Act, que, bueno, pues ha entrado en vigor pues esta misma semana, ¿no? Y bueno, podríamos también hablar de eso, ¿no? O la ley sobre inteligencia artificial, que, bueno, como sabéis, pues se consensuó pues hace unas semanas y ahora ha sido finalmente aprobada, con un papel muy destacado, ¿no?, del gobierno español en el cierre de ese consenso. Bueno, pues ahora estamos hablando de una nueva ley, una nueva Act de la Unión Europea, cuyo objetivo es ser traspuesto finalmente a las diversas leyes de los Estados miembros. Como veis, pues es un proceso como mínimo sofisticado, ¿no? La industria en general pues ha visto en este camino, y este white paper es clave pues para fijar, digamos, que las guías de ese camino, ¿no? Una oportunidad pues para cambiar de manera decisiva la regulación. Como os decía, pues uno de los anhelos, ¿no?, del sector, y por la que sistemáticamente todos los CEOs, todos los presidentes de los telcos europeos pues vienen clamando, pues como mínimo en la última década, ¿no? Como mínimo desde 2007, ¿no?, que fue cuando el sector llegó a su pico. El documento, si tenéis oportunidad de hojearlo, no parece, por la pinta que tiene, que vaya a diferir mucho esta versión que se ha filtrado de la que será la versión final. Quedan algunas líneas abiertas, pero salvo cambios importantes o una gran respuesta, pues parece un documento muy cercano al final. Es un documento breve, son 37 páginas, no tiene ni un solo gráfico, ni un solo gráfico, y está muy orientado a la acción política. No es un documento en el que se expongan unos hechos y se hagan análisis, no, es un documento en el que se resume en el entendimiento de una situación, pues tirando para ello de referencias, de notas al pie, que el documento está lleno de notas al pie que de alguna forma justifican esas afirmaciones, en algunos casos con sorprendentes omisiones, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, pues sale una serie de propuestas. Como decía, el documento tiene una introducción más o menos genérica, más o menos, hay algunas anécdotas divertidas, ¿no? Luego, una sección 2 que describe la situación actual, y al final la parte clave del documento es la sección 3, que es la parte del plan de acción, ¿no?, donde se proponen lo que en el documento se llaman escenarios, hasta 12, si no me equivoco, que son en realidad líneas de acción, propuestas de acción, ¿no?, que que la Comisión propone pues para ser llevadas al marco legislativo, ¿no?, más que regulatorio. Encontramos dentro del documento, y yo creo que estas son las ideas clave que quiero compartir con vosotros, muchas ideas con las que venimos trabajando, ¿no?, con las que estamos familiarizados, de las que venimos hablando aquí pues desde hace tiempo, ¿no? Una de las primeras afirmaciones que se hace es que no existe un mercado único de servicios de comunicaciones, no hay un mercado unificado en la Unión Europea. Esto es un hecho, pero que la propia Comisión lo admita y lo haga parte central de su estrategia, pues yo creo que supone, supone un cambio, ¿no? Un cambio radical que no debemos minusvalorar. También se acepta sin paliativos, ¿no? Aunque probablemente por causas más pilladas por los pelos, ¿no?, el retraso de lo que es la Unión Europea frente en el despliegue de 5G, en la madurez de 5G, y el riesgo que esto puede suponer. Se habla también de los conceptos de fragmentación, y se habla de la necesidad de consolidación. Se introduce también un concepto en el que hemos venido trabajando estas últimas semanas, que yo creo que es absolutamente clave pues para todo lo que tenemos que ver venir, ¿no?, que es el overbill, el solape, digamos, que el exceso, por así decirlo, de construcción de cualquier tipo de infraestructura. Asociado a esto, pues están conceptos como el mercado wholesale, el mercado mayorista. Se manejan también conceptos con los que hemos trabajado aquí, ¿no?, pues de la sostenibilidad, la resiliencia y la interconexión, que es clave pues en algunos de los asuntos, ¿no?, que
han fijado la agenda de la industria. Y se mencionan también conceptos como densificación, de manera más o menos ambigua, y por supuesto, pues el retorno del capital invertido, ¿no? En lo que se conoce, se llama como ROCE, ¿no? Del que hablábamos pues hace un par de semanas. Y también hay cosas que no esperábamos leer, pero bueno, eso somos nosotros que vivimos en nuestro propio mundo y que supongo que darán respuesta, ¿no? Pues a peticiones de otros actores, ¿no? Que efectivamente pues también están en la mesa. Se introduce un concepto sobre el que vamos a volver, que es el de Pan-European Core Network Operators. Vais a ver que, bueno, aquí probablemente esté la parte más sabrosa del documento y tenemos que ver qué hacer con ella. Se da mucha importancia a los cables submarinos, veremos también por qué. A la criptografía cuántica, los motivos son obvios también, y bueno, pues también se encuentran aquí respuestas para esas preguntas que todavía no nos habíamos hecho aquí, nosotros al menos. Hay, como se dice ahora, alucinaciones respecto a los códigos, a los códecs de vídeo, pero ahí están. Se hace mucha hincapié en el espectro, su uso y su asignación, que es algo que son preguntas también para el futuro, no son respuestas para ahora, pero bueno, desde luego son importantes. Y relacionado con eso también, pues se habla de 6G y tecnologías también mucho de IoT, industria y tecnologías también como device to satellite, ¿no? El acceso directo, ¿no? de los dispositivos a satélites, ¿no? Que como sabéis, pues es otra tecnología, ¿no? Que está eh, cogiendo más y más visibilidad, ¿no? Por lo menos en la industria. Vamos a hablar ahora, si os parece, de esa sección 2, de esa primera parte, ¿no? De ese diagnóstico, ¿no? Que se hace, ¿no? Como os decía, digamos que la principal novedad, ¿no? Que incluye el documento y que, bueno, pues a mí por lo menos me ha sorprendido es la franqueza y la rotundidad con la que se reconoce que no existe un mercado único, ¿no? Pues para los servicios de telecomunicación. Existen tantos mercados como países, ¿no? Pues como efectivamente todos sabíamos y habíamos comentado, ¿no? El resto del documento, el resto de este análisis de la sección 2, incluye casi literalmente, y a menudo pues citándolo, el diagnóstico realizado por ETNO, que sabéis que es la asociación, la patronal de los operadores con red, de los operadores grandes de la Unión Europea, ya Telefónica, Orange, Telecom Italia, el propio Vodafone. Eh, bueno, pues sabéis que es un documento que se publicó hace también unas semanas y del que ya hablamos, ¿no? Del que hablamos aquí. Pero si me permitís, también lo que llama la atención es cómo, de alguna forma, pues resume también el documento, insisto, con una franqueza, pues también inusual, ¿no? Pues la postura que estaba dentro, ¿no? del documento este de ETNO que mencionábamos, eh, acerca de que, bueno, buena parte de este desajuste, de este sufrimiento de la industria es en realidad una cuestión de precio, ¿no? El diagnóstico también incluye aspectos relacionados con la sostenibilidad, haciendo, yo creo que un buen análisis sobre el impacto transformacional de la industria de las comunicaciones, es decir, cómo realmente el impacto de esta industria es reducir el consumo de energía y las emisiones, ¿no? del resto de la sociedad, del resto del tejido industrial, aunque, bueno, pues cae en lugares comunes y usa citas que probablemente tal vez hubiera que revisar, ¿no? Pues refiriéndose a la cifra, ¿no? Del impacto actual. Pero desde luego el objetivo del documento no es ese, ¿no? Como digo, es un documento orientado a la acción. Las justificaciones son suficientes, ¿no? En cualquier caso. Y también habla de resiliencia, aunque con menos claridad, y luego vamos a entender, cuando veamos las acciones, vamos a entender por qué. Y hay también de manera bastante inédita, y mandando yo creo que un mensaje bastante claro, pues menciones explícitas a Huawei y ZTE, ¿no? Acerca de que, bueno, pues están excluidos, ¿no? De recibir fondos de la Unión, ¿no? Y lo que eso significa.
Pero si hay un concepto yo creo que interesante y que merece la pena reseñar, ¿no? Que aparece en el documento, ¿no? Está a caballo, ¿no? Entre la descripción y las propuestas es la idea de core paneuropeo, ¿no? Que se propone y al que se dedica bastante esfuerzo durante el documento, ¿no? El concepto, la idea de lo que se llama Pan-European Core Network Operator, es decir, un operador con redes de acceso, por así decirlo, en todos o en algunos países de la Unión, ¿no? Que son gestionadas y con las que se prestan servicios, ¿no? A partir de lo que podría ser un core único. De hecho, buena parte del que está ubicado en un país diferente del que efectivamente en el que se prestan los servicios mediante las redes de acceso, ¿no? Eh, Buena parte del esfuerzo del documento, del Pilar 2, ahora os explicaré, ¿no? Pues va de proponer medidas que faciliten regulatoriamente, ¿no? Pues la construcción de esta, digamos que de este concepto, ¿no? La realización de esta idea. De hecho, sobre el papel, pues parece una buena idea, ¿no? Parece un claro camino hacia la eficiencia. Y de hecho, pues el documento insinúa, ¿no? Que debe haber sinergias, pues por hacer las cosas de esta manera. E incluso se llega de alguna forma a inducir o proponer, ¿no? Pues eh, reglamentación en la que se separan los servicios y se habla de dos tipos de jugadores, ¿no? Que sería, por una parte, este tipo de Pan-European Core Operators y luego los operadores de redes de acceso. Y estaríamos hablando de redes de acceso que cubren un país, una nación, ¿no? Lo cual es, digamos que un salto más allá del concepto de lo que suele entenderse por una red de acceso. Y la palanca clave regulatoria que se pretende usar pues, para facilitar la creación de estas entidades es lo que se llama el concepto de país de origen, de forma que estos operadores de core deberían, de alguna forma, responder solo según la legislación del país donde físicamente prestan sus servicios, ¿no? En lugar de responder, como sería hasta ahora, ¿no? Para la regulación de todos y cada uno de los países en los que mediante redes de acceso pues se prestarán ese servicio. Bueno, como veis la diferencia puede parecernos sutil, pero existe y ya os digo que el documento hace bastante hincapié en ello. La idea, bueno, parece hasta natural, pero todos sabemos que no está exenta, ¿no? De problemas de naturaleza muy diversa, ¿no? El primer inconveniente, digamos que la cuestión, ¿no? Que puede hacer que, como se dice, pues vuele o no este concepto y que de momento parece que vuela poco, ¿no? Es que las sinergias que se pueden asociar a la parte core de una red móvil, digamos que la integración de una red móvil, pues no son ni de lejos tan importantes, ¿no? Como las que se asocian efectivamente, ¿no? Pues a la red de acceso a, a lo que sería en este tipo de acceso, ¿no? Pues lo que sería la Radio Access Network, pero también, digamos que la transmisión, el backhaul e incluso el backbone, porque recordad que estamos hablando ya de redes nacionales, ¿no? O sea, nosotros hemos evaluado, ¿no? Ahorros de CAPEX por integración de lo que sería la RAN y el backhaul, pues alrededor entre el 40 y el 55%. Bueno, pues aquí estamos hablando y habría que hilar mucho más fino, ¿no? Pues desde luego de otros órdenes de magnitud, ¿no? Pero es que esto además se entiende bien con redes móviles, con redes 5G, ¿no? En la actualidad y en el futuro inmediato, ¿no? Pero el tráfico está en las redes fijas. Y este concepto se traspasa regular a redes fijas, aunque efectivamente también existe la noción de core, pero ahí los niveles de sinergia son todavía menores, ¿no? Y aunque esto podría haberse hecho, pues en la práctica no se hace por muchos motivos, ¿no? Pero es que además hay también barreras regulatorias, ¿no? Al menos en su estado actual,
redes de ciberseguridad 5G específicas, que forman parte de una propia iniciativa de la Unión Europea, y de manera muy particular la española, ¿no? Pues obligan a que los elementos críticos de las redes 5G estén en el territorio nacional, lo dicen de manera explícita. Y eso incluye el core, o buena parte del core, y también el NOC. Así que hay claramente una contradicción que habría que manejar. Además, la creación de estos jugadores, también relacionados con el nivel de sinergias que es razonable esperar, pues no varía al menos de manera directa y no de manera clara, ¿no? Pues la situación actual, ¿no? En los mercados locales, ¿no? Que es la que está asociada profundamente, ¿no? Pues con la situación de precios y de roce que describía el propio diagnóstico que incluye el documento. Y además, esto ya está pasando, no es un invento nuevo, ya está pasando y su impacto, pues como veis, no parece tan alto, ¿no? Podemos encontrar, de hecho, decenas y casos particulares bastante importantes, ¿no? Asociados fundamentalmente a operadores móviles virtuales, ¿no? Que manejan menores volúmenes de tráfico, ¿no? En la que se funciona según este principio. El core está ubicado en algún sitio y las redes nacionales pues son redes de acceso, ¿no? Así que tampoco es una novedad y su impacto pues dista de ser muy alto, ¿no? Otro concepto que vamos a ver, con el que también se trabaja en el paper, que era precisamente uno de los reclamaciones, si queréis, históricas, ¿no? de la industria, es el concepto de fair share, ¿no? Es decir, la retribución justa que los prestadores de servicios digitales, los GAFA, Netflix o quien queráis incluir en esa lista, eh, eh, deben aportar, ¿no? Pues para, de alguna forma, pagar por el uso de las redes que prestan, que ponen, de alguna forma, los grandes operadores de telecomunicaciones. Aunque se utiliza el diagnóstico de ENNO, como os comentaba, y el diagnóstico de ENNO sirve de soporte pues, para la reclamación de los grandes operadores, las medidas que se proponen parecen caminar en otra dirección. Al menos en mi lectura no se ve un soporte, no se ve un soporte claro a ese tipo de medidas. Incluso teniendo en cuenta que hace una semana o dos, José María Álvarez Pallete, el presidente de Telefónica, y también Sherman, presidente de la GSMA, daba un paso, ¿no? Especificando y concretando, ¿no? Cuál es el tipo de propuesta que la GSMA y ENNO pues harían, ¿no? Para recibir esa compensación justa, ese fair share. Pero lo que dice el documento, y en eso sigue la estera de BEREC, que es digamos que la asociación de reguladores, en este caso también de la Unión Europea, es que el mecanismo actual, basado en acuerdos negociados en privado, esencialmente de interconexión, orientados al peering, en el que no hay, digamos que OPEX o hay muy poco, pues funciona y está funcionando bien y no requiere cambios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con esa construcción, ¿no? Pues digamos que los argumentos de los telco, pues tienen un camino muy difícil que recorrer, ¿no? La iniciativa entonces se transforma en una especie oye, usad la red, pero usadla bien, no contaminéis, usad codes de vídeo que sean eficientes, que bueno, pues parece tener un origen claramente alemán, claramente asociado a Deutsche Telekom, por lo menos hemos visto esa reclamación, ¿no? Pues en documentos de Deutsche Telekom, pero que me cuesta mucho comprender y entender el efecto, ¿no? Que puedan tener sobre la industria en la práctica. También se insinúa de manera débil, aunque podría llegar a ocurrir, ¿no? Que si bien esos acuerdos están funcionando, bueno, pues se podría recurrir a BEREC pues, para garantizar, ¿no? Que las negociaciones ocurren, son de buena fe y se llega a lo que en regulación se llama un régimen de precios razonable. Bueno, pues bien, probablemente ese sea un camino también que los telcos quieran recurrir.
Y luego también, por último, aunque sin una claridad importante, ¿no? Pues se menciona la posibilidad, ¿no? De que estos prestadores de servicios digitales, en tanto en cuanto de prestadores de servicios de comunicación no asociados no asociados a numeración, ¿no? Que es como se llama en la jerga WhatsApp y otros servicios de mensajería, ¿no? Aunque WhatsApp esté asociado a numeración en un giro irónico, ¿no? de la tecnología y el destino, bueno, pues se insinúa que este tipo de compañías podrían estar obligadas a participar en los distintos fondos del servicio universal que tienen los países de la Unión. Bueno, está bien, tampoco parece que eso cubra las expectativas de los telcos, ¿no? O por lo menos esta última propuesta, ¿no? que hace la GSMA pues a través de José María Álvarez Pallete. Y otro asunto clave que está relacionado con estos Pan-European Core Network Operators es la consolidación, ¿no? Aquí, aquí es muy difícil para mí, que no estoy curtido en estas lides, ¿no? Entender qué es lo que está diciendo el documento con claridad, porque está de alguna forma, y me vais a permitir la broma, no escrito en bruselés o comisionense, ¿no? Un idioma, bueno, que solo entiende, ¿no? Pues quien está mucho en el ajo, ¿no? Pero bueno, aún así vamos a intentar contaros, ¿no? Lo que yo lo que yo alcanzo a entender. Como creo que os he avanzado, como he comentado hace un momento, el documento propone tres pilares en cuanto a líneas de acción sobre los que desarrollar esas políticas públicas, pues que acabarán dando cuerpo a esa futura Digital Network Act, ¿no? Entonces, el, el pilar 2, que es el que más se desarrolla, el que más volumen ocupa y de largo el más interesante, se llama Completing the Digital Single Market, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de ocupar esa posición central, pues es difícil encontrar propuestas concretas, ¿no? Porque como os decía, concreto y bruselense, pues es difícil, ¿no? De juntar en la misma line, ¿no? Se propone, yo creo que de manera bastante radical, ¿no? La eliminación de toda regulación ex ante para este mercado, es decir, regulación previa, y solo se deja lugar pues, para lo que sería la regulación ex post, ¿no? Es decir, cuando se hayan producido esas distorsiones, estas distorsiones y esos abusos, ¿no? Que deban corregirse. Pero esto, que puede sonar más o menos radical, pues ya es lo que está pasando en todos los mercados, de manera pues, muy particular en el español, ¿no? Pues se está revisando actualmente la telefonía, que es uno de los pocos mercados que quedan regulados, ¿no? Y bueno, pues eh, todo parece indicar, ¿no? Que la solución va a ser su completa desregulación y el siguiente mercado será la banda ancha. Y todo apunta también a que bajaremos enormemente, ¿no? los niveles de regulación si no se eliminan completamente, ¿no? Sin embargo, también en el mismo redactado del texto pues se proponen todo tipo de salvaguardas, ¿no? Que permitan a los reguladores de los países miembros, ¿no? Pues actuar y mantener zonas fuera de esta regla general. Es decir, bueno, pues como de nuevo os decía, un balance complicado que perfectamente podría no cambiar nada, ¿no? Propone también la creación de esos cores paneuropeos que mencionábamos, pero también dedica párrafos, ¿no? A recordar que los precios de los servicios deben darse a precios razonables, efectivamente, y que eso debe incluir a todos los países de la Unión con las actuales diferencias de precio y maneja también los conceptos de competencia tanto en servicios como infraestructuras, ¿no? También se aboga y se dedica bastante esfuerzo también por un nuevo mecanismo, ¿no? De gestión de espectro que permita la asignación paneuropea de espectro,
pero inmediatamente tiene que reconocer el hecho, ¿no? Que el espectro forma parte de la soberanía, ¿no? Prácticamente intransferible, ¿no? De todos y cada uno de los Estados miembros, ¿no? Así que digamos que el alcance, pues, tiene que ser necesariamente limitado, ¿no? Y de alguna forma obvia que muchos de esos candidatos o operadores paneuropeos ya tienen espectro paneuropeo, o por lo menos en distintos países, ¿no? De la Unión, razonablemente, ¿no? Pues armonizar, ¿no? Pues podríamos poner ejemplos que incluyen a Vodafone, a Orange, a la propia Telefónica, ¿no? Y luego se dedican también bastantes esfuerzos, ¿no? A definir como una palanca, ¿no? Para la creación de ese mercado unificado, ya digamos que en la parte fija, en la zona de la fibra, por el apagado del cobre, de la red de cobre. Pero eso es algo que en España va a suceder pues el próximo mes, que Telefónica tiene previsto, con muchísimo adelanto con respecto a sus pares, ¿no? Pues apagar definitivamente su red de cobre, y el resto de los operadores tienen, digamos que una carencia, pero lo harán también de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto, más allá de indicarnos, ¿no? Que bueno, pues que efectivamente no tenemos un mercado unificado, ¿no? También nos debe hacer reflexionar, ¿no? De que España, que ha hecho muy bien sus deberes en esta parte de la red de acceso fijo, digamos que la infraestructura de fibra, tiene un implícito, ya lo he mencionado, riesgo de hijo pródigo. Es decir, los otros que fueron hijos pródigos y no hicieron sus deberes, pues recibirán la benevolencia del padre cuando vuelvan. Sin embargo, España, que sí hizo sus deberes, debe recibir algo también, ¿no? Pues este es digamos que otra situación, ¿no? Que debemos monitorizar, ¿no? Más allá de estos tres conceptos que para mí son claves, ¿no? Que son, digamos que el peso fundamental del documento, más allá de su propia estructura, insisto, la idea, el concepto este de core paneuropeo, ¿vale? Digamos que las dificultades para llevar a la práctica la idea de fair share, ¿no? Y el dudoso camino hacia la consolidación que se insinúa, pero no se puede aclarar, porque efectivamente, pues las cosas son muy complicadas, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Hay más ideas que querría compartir con vosotros en el documento, pero que se alejan más de lo que solemos hablar aquí y que tienen, de luego, impactos más lejanos en el tiempo o de otro tipo, ¿no? El pilar 1 está dedicado, pues, a la creación de un hub de conectividad en la Unión Europea, es decir, cómo vamos a construir sobre Ericsson y sobre Nokia, ¿no? Pues para que sigan siendo los líderes, ¿no? En este tipo de tecnología. Y esto encaja muy bien con lo que sería un programa de I+D típico, pues, de la Unión, que bueno, debe desarrollarse sin duda, pero ya os digo, es otro tipo de impacto, es otro tipo de cosas, es otro time frame. Y luego el pilar 3, que habla de seguridad y resiliencia. Pero, para mi sorpresa, se concentra fundamentalmente en dos conceptos que aquí, pues bueno, manejamos poco o nos tienen, digamos que están bastante fuera de nuestro radar, ¿no? Por una parte, está lo de la criptografía cuántica y los riesgos implícitos que esta nueva tecnología eh, supone, y por otra parte está también la exposición y el riesgo que suponen, ¿no? Pues los cables submarinos, ¿no? Y su sabotaje, ¿no? Parece que el sabotaje, ¿no? En el Báltico de varios cables submarinos, ¿no? Pues ha dejado una marca indeleble, ¿no? En la política europea, y se van a dedicar cuantiosos esfuerzos, ¿no? De alguna forma, trabajar en la resiliencia de ese tipo de infraestructura. Ambas cosas son evidentemente importantes, ambas cosas son clave, pero desde luego no se centran en este momento en las preocupaciones de la industria, ¿no? Que está probablemente más preocupada, pues, por otro tipo de resiliencia, ¿no? Pues como los ataques, las catástrofes naturales en general, o la propia gestión de la complejidad, ¿no? De las redes modernas. Pero bueno, son ideas que están en el documento y que quería compartir con vosotros. Así que, si tuviera que dejar 4 ideas encima de la mesa,
pues serían estas, ¿no? Las que quería compartir con vosotros. El documento, el white paper, incluye un diagnóstico inusualmente crudo sobre el estado de las infraestructuras digitales en la Unión Europea. Es esencial que sea crudo porque requiere acciones y requiere acciones importantes. Sin embargo, a pesar de ese diagnóstico, parece más enfocado en resolver los problemas que puede resolver a largo plazo, ¿no? Que son asuntos pues alejados en el tiempo sin por eso ser menos importantes, ¿no? Como decía, los cables submarinos, la criptografía cuántica, el I+D y el 6G y futuras asignaciones de espectro que deberán ocurrir, pues insisto, asociados pues al 6G o a sistemas directos al satélite. Pero para los problemas actuales, para los problemas que realmente, de alguna forma, hacen que en este momento la industria pierda el sueño, pues tiene bastantes más dificultades para articular una respuesta contundente, ¿no? El documento determina que ese problema clave es la inexistencia de un mercado único, y eso lleva aparejada pues una fragmentación altísima en los distintos mercados nacionales, pero a partir de ahí lo que sería el concepto de fair share, de contribución justa, pues encuentra muy pocos caminos para desarrollarse, pues como hemos mencionado, bueno, digamos que caminos laterales fundamentalmente asociados a negociaciones y a contribuciones al Fondo de Servicio Universal. Sí parece apostarse por la idea de consolidación, pero si se lee con una cierta perspectiva, el documento no incluye una variación relevante al dilema que ya viene arrastrando la industria, pues insisto, desde hace una década, ¿no? Debéis fusionaros y crear grandes gigantes europeos, debéis hacer fusiones transnacionales. Y la industria siempre ha contestado a eso, esas fusiones no me interesan, no voy a hacerlas porque no hay grandes sinergias. Y eso asocia además al carácter de campeón nacional de los jugadores relevantes, ¿no? Pues Orange en Francia, Telefónica en España, Telecom Italia en Italia y así sucesivamente. Pero esto es lo que yo entiendo y seguramente entre nuestros oyentes hay gente que sabe mucho más que yo de regulación, pero sobre todo de política pública, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? En este documento esta tarde. Así que esto es todo lo que os quería contar hoy. Gracias por escucharnos. Nos hablamos.